Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas y en esta ocasión comenzamos con un nuevo torneo que ha comenzado en la tarde de hoy. Corresponde al tour llamado Meltwater Champions Chess Tour. Son un total de 10 torneos que se están jugando aproximadamente cada mes y este ya es el noveno. Por lo tanto, queda uno más que de alguna manera será una final entre los jugadores que hayan conseguido más puntos a lo largo de estos 9 torneos online. Se juegan a ritmo rápido, son 16 grandes maestros y juegan a una ronda de todos contra todos a 15 minutos más 10 segundos. Posteriormente, y una vez llegan a los desempates, cuartos de final, semifinales y final, pues también en caso de hacer o ir empatando en puntos, pues habría partidas Blitz y Armageddon. Vamos con este primer día, una partida de la cuarta ronda en la que se encuentra Alireza Firouzja con piezas blancas y Magnus Carlsen con piezas negras. Vemos antes cómo está la clasificación. Como podemos ver a través de la página de Chess24, Firouzja está en primera posición con 3 puntos sobre 5 partidas y como vemos, pues por ejemplo, Wesley So también está en segunda posición, pero Levon Aronian todavía está jugando esta última partida. También Vladislav Artemiev, como vemos Magnus Carlsen también jugando esa quinta partida y como vemos, pues los primeros clasificados prácticamente van repitiendo en líneas generales. Quizás sorprende gratamente tener ahí a Alireza Firouzja. Vamos a ver si logra pasar el primer corte. Pasarían 8 jugadores, los 8 primeros tras estos preliminares en los que se enfrentarían pues ya a desempates, ¿no? Cuartos de final. Por ver un poquito la clasificación o toda la tabla rápidamente, Madmeyarov, Anish Giri en séptima posición, Maxim Vachier-Lagrave y ha habido algún cambio ahora mismo, Leinier Domínguez también, que traeremos alguna partida, Vidit, Eric Hansen, gran maestro canadiense, a Wonder Lian, que si recordáis son estas jóvenes promesas que van ganando también paralelamente a este tour. Se está jugando un tour de jóvenes promesas y cada vez que gana un jugador joven pues suele jugar con los mayores. Ya había jugado Praggnanandhaa, también el gran maestro indio Gukes, y en esta ocasión ganó el último torneo a Wonder Lian y ahí está con 1,5 puntos sobre 4 jugando la última partida. Le Quam Lien, Van Foreest y Jean-Christophe Duda, que venía de ganar el campeonato de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo fue ganador y de alguna manera, bueno, pues de momento algo flojo, aunque es verdad que ganó lo que tenía que ganar, ¿no? Que era lo importante y era esa Copa del Mundo. Volvemos al tablero, lo colocamos a ver si más o menos ahí queda cuadrado. Un segundito. Y ya en el tablero una partida muy interesante con un toma y daca de ambos jugadores, ataque por el flanco de rey del jugador de piezas negras de Magnus Carlsen y por el flanco de dama por parte de Alireza Firouzja. Este E4, D5 plantea Magnus Carlsen, defensa escandinava, y tras estos movimientos capturas dama por D5, bajo un poquito el volumen, disculpad, y caballo C3, está atacando a la dama, dama D6, dama D8 es posible, también dama 5 es lo que juega Carlsen, y tras estos movimientos D4, ocupando centro, caballo F6, jugadas de desarrollo, caballo F3, alfil F5 y caballo E5. Tras estos movimientos, de alguna manera las piezas blancas o Firouzja tiene un caballo pues interesante ya en la posición, se juega C6 y la idea también, en caso de que pueda haber un ataque por parte del alfil de casillas negras a la dama de A5, pues también la dama puede refugiarse o cuenta con más casillas para meterse, por ejemplo, pues en C7, ¿no? No obstante, tras estos movimientos se juega alfil C4 y tras E6 G4 por parte de Firouzja. Ataca a este alfil, se retira G6, H4, como vemos intentando atrapar a este alfil de G6 y caballo B D7. Tras estos movimientos, caballo por D7, podríamos pensar en un H5 con la idea de atrapar el alfil. Siempre va a tener esta casilla de E4, pero antes las negras podrían jugar caballo por E5 y tras D por E5 con ataque sobre el caballo de F6, hay que recordar que la dama en A5 capturaría con un jaque. Alfil E3 y este alfil, como decimos,
pues vendría a E4 atacando la torre de H1, está atacado por el caballo. Dicho alfil también defendido por la dama y el caballo de F6, por lo tanto entraríamos en otras líneas, pero con ventaja para las piezas negras. Por lo que aquí se decide capturar en D7 y tras caballo por D7, ahora sí que se juega H5. El alfil se retira a E4, como vemos está sin defender atacando la torre de H1, lo que pasa que este caballo de C3 está clavado por la acción de la dama sobre el rey, por lo que tras enroque en corto, ahora sí que este alfil pues está en peligro, se retira a D5, caballo por D5 continúa la partida, C por D5 con ataque sobre este alfil que se retira a D3 y tras alfil D6, buscando quizás el enroque en corto por parte de Carlsen, pues se juega dama F3. Tras estos movimientos viene el enroque pero en largo y tras jugar alfil E3, todavía ambos jugadores con piezas pendientes de desarrollar, en este caso las blancas, se juega G6. Hemos visto que tras dama F3 este peón de F7 estaría sin defender y la partida continúa con H6. Quizás aquí si las blancas capturan en F7 siguiendo una de las líneas se podría jugar torre de F8 atacando a la dama y si ésta se retira a G7 torre H G8. Aquí sería un error para las piezas blancas capturar en H7, ya que tras caballo F6 se ataca a la dama y prácticamente no tiene casillas. Podría venir a H6, caballo por G4 y tras retirar la dama, ya que está nuevamente atacada, se juega G por H5. Se está defendiendo al caballo. Además, puede haber una descubierta bastante molesta en la posición y que pueden hacer las piezas blancas. Quizás se recomienda jugar alfil G6, pero tras torre F6 pues hay bastante ataque en la posición. Este alfil está clavado, ya que si no caería la dama y las piezas negras están ganando la partida. Esto sería una posibilidad. No obstante, como decimos, Alirecha Firuza juega H6 y tras estos movimientos la partida continúa con torre H, F8 y A3. La idea de este torre H-F8 es jugar un F5 en algún momento y empezar a lanzar los peones en el flanco de rey y en el centro por parte de Carlsen, y este A3 pues va a servir para un C4, un B4 y hacer lo propio Firuza en el flanco de dama. De hecho, se juega ahora F5, C4, de alguna manera cada jugador atacando por su flanco, por decirlo así, y tras estos movimientos incluso se juega E5. No obstante, permite a Firuza jugar primero B4, tocando a la dama, esta se retira a C7 y tras C5, ganando de alguna manera otro tiempo y atacando al alfil, este se tiene que retirar a E7. Tras estos movimientos, alfil B5, de alguna manera pues presionando y llevando las piezas negras a posiciones pasivas, pero de alguna manera ahora le toca el turno a Magnus Carlsen. Juega E4 en primer lugar, cierra la posición, toca a la dama, esta se retira a H3 y tras jugar F4 y atacar a este alfil, termina retirándose a D2 del ataque del peón de F4. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil G5. Como vemos, este peón de G4 no queda bloqueado, por lo que la dama de alguna manera no tiene tanta fuerza, al menos de momento, en esta diagonal. Y tras jugar C6, la idea de Firuza es abrir rápidamente el flanco de dama, donde se encuentra el rey, también la dama en la misma columna C, por lo que de alguna manera podría estar sufriendo en la posición. Además, está atacando a este caballo de D7, Carlsen decide retirarlo a F6 y tras C por B7 con jaque, dama por B7 con mucho peligro ya en la posición por parte de Firuza, se juega torre a C1 con un nuevo jaque. El rey se retira a B8, alfil C6 con ataque sobre la dama y aquí tras este movimiento, ideas que pueden tener las blancas es jugar un torre C5, B5 y a ver cómo o dónde, mejor dicho, se esconde este rey de Magnus Carlsen. De momento se está atacando a la dama, esta se retira a E7, quizás una casilla mejor sería A6, no obstante Carlsen decide llevarla a E7 y vamos a ver la continuación a este movimiento. Como decíamos, torre C5 está en la posición, E3 primero atacando a este alfil de D2, varios cambios, F por E3 y se abre la columna F.
El alfil ahora está tocado, se retira a E1, una jugada o una idea por parte de Firuza puede ser llevar este alfil a G3, por lo que tras estos movimientos caballo E4 controlando dicha casilla. No obstante, Firuza tiene otro movimiento guardado en la posición y es dama H2 jaque. Aquí también el caballo, tras controlar esta casilla de G3, también toca la torre de C5, otra línea posible para las blancas, manteniendo cierta ventaja en la posición, podría ser torre B5 jaque y tras rey C8 alfil por D5. Tras estos movimientos el caballo se puede retirar a D6 tocando la torre, torre C5 con nuevo jaque, rey B8 y aquí pues se podría jugar este dama H2 clavando este caballo de D6, también un torre por F8 y de alguna manera pues las piezas blancas mantendrían esa ventaja. No obstante, aquí Firuza decide jugar la buena jugada también dama H2 con jaque. Casi está viendo mate en la posición, rey C8 y aquí, un segundito, tras estos movimientos se juega alfil D7 con doble jaque. De alguna manera única para mantener la partida un poco viva, es lo que pasa en la partida por parte de Carlsen, rey por D7, si el rey se retira a B7, esta dama que de alguna manera se había activado en H2 no solamente para dar un jaque, sino para venir en caso de que se jugase este rey B7 a C7. Se está dando un jaque, si el rey se retira a A8, el mate se da con el alfil en C6 y si el rey se retira a A6, pues el mate se puede dar, por ejemplo, con el peón de B5. También creo que con la dama en C6 podría ser mate, con varias opciones las piezas blancas. No obstante, Carlsen juega de las dos posibles la mejor, que es capturar en D7, pero tras torre C7 con jaque se está perdiendo la dama. Aquí nuevamente las piezas negras tienen dos posibilidades y Magnus Carlsen, quizás pues calculando y viendo, también hablamos de partidas a ritmo rápido, viendo las posibilidades tras perder la dama, lo que no pierde es la dama, sino que tras mover y llevar su rey a E6 pierde la partida, ya que Firuza dama E5 y es mate. El rey se queda sin salidas, la torre defiende toda la columna F y la segunda torre pues también el escape por la casilla de D7. Por lo tanto, Carlsen pierde de alguna manera dejándose un mate en una, aunque si volvemos a esta posición y el rey se retira a E8, si hubiese perdido la dama, esta podría ser una continuación a una línea y tras jugar dama E5 podría continuar la partida con torre por F1, se está dando un jaque, rey por F1, caballo F6, como vemos este alfil de momento está clavado por la acción de la dama sobre el rey y aquí continuar el acoso con este alfil H4. Hay doble ataque sobre este caballo, si contamos material pues la diferencia puede ser esta dama contra caballo y torre, igualdad de peones, por lo tanto las piezas blancas en una posición bastante abierta tienen ventaja de sobra para ganar la partida. Torre D6 para defender doblemente a este caballo y tras jugar alfil por F6 y realizar varios cambios, mejor capturar con la torre ya que está defendida por el alfil, rey E2 ya que se está dando un jaque y tras torre F2 con jaque, rey por E3. Tras estos movimientos la torre estaría atacada por el rey, vuelve a F6 y tras ganar un nuevo peón pues ahora hay dos peones de diferencia y una dama contra alfil y torre que poco podrían hacer en la posición. Se deja ese mate en una Magnus Carlsen, aunque esta es la primera jornada y vamos a ver qué pasa en otras partidas. Un saludo y hablamos. Chao.